El hombre que lideró a los separatistas durante las guerras clon, asesino de Jedi y maestro de la intriga y las artimañas. Hoy os voy a contar la historia de uno de los personajes más conocidos de Star Wars. Sentaos y preparaos para este viaje porque vamos a adentrarnos en la historia del Conde Dooku, también conocido como el Noble Sith. Antes de comenzar con el vídeo, quiero compartir una gran noticia. Tenemos nuevo patrocinador en el canal. A partir de ahora, una vez por semana, veréis menciones a Instant Gaming tanto en los vídeos como en mis redes sociales, cuyos enlaces encontraréis, como siempre, en la descripción. Y aprovechando que estamos en el mes de lanzamiento de Star Wars Outlaws, no puedo dejar de recordaros que en Instant Gaming lo tenéis con un gran descuento. Además, si utilizáis el link que os dejaré en la descripción, ya sea para Star Wars Outlaws u otro de los muchos juegos que ofrecen, estaréis apoyando muchísimo al canal. Pero eso no es todo, Instant Gaming también ofrece otros productos como tarjetas regalo y más, todo a precios inmejorables. De hecho, yo mismo llevo años usando Instant Gaming, como podréis estar viendo en pantalla. Así que nada, espero que os animéis a apoyar el canal y por supuesto muchísimas gracias a Instant Gaming por apoyar el proyecto de Sithari y hacer posible nuestros vídeos semanales. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el vídeo. Dooku, nacido en el planeta Sereno, fue un heredero del linaje noble y acaudalado de su familia. Sus padres, con orgullo y cierta severidad, reconocieron en su hijo un prodigioso don para la fuerza y, sin dudarlo, lo ofrecieron a la Orden Jedi, sabiendo que otro de sus hijos continuaría con el legado familiar. A diferencia de la mayoría de los jóvenes iniciados de la Orden, Dooku jamás ignoró su cuna, y esa conciencia lo empujaba con un anhelo profundo de demostrar que era digno de su linaje. Desde muy joven se destacó entre sus pares, demostrando grandes capacidades impropias de alguien de su edad. Y es que, antes de convertirse en Padawan, Dooku no solo se centró en sus habilidades marciales, también cultivó su mente, estudiando diplomacia y participando en lecciones especiales sobre los procedimientos del Senado. Su formación fue integral, preparando el terreno para lo que vendría. En el 89 antes de la batalla de Yavin, el gran maestro Yoda eligió a Dooku como su aprendiz justo cuando este cumplía solamente 13 años. Aquel gesto marcó un hito en la vida del joven Jedi, pero también levantó sombras de envidia. Uno de sus amigos de la infancia, Lorian Nod, al no ser escogido como Padawan, permitió que la inseguridad lo consumiera, llevándolo a robar un artefacto oscuro y prohibido, un holocron Sith. Fue Dooku quien, con la esperanza de evitar que Nod cayera más profundo en el abismo, lo confrontó en su habitación, pero el destino ya había jugado su mano. Un maestro Jedi los descubrió y Nod, en su desesperación, incriminó a Dooku, traicionando a su amigo. Este, atónito, simplemente no supo defenderse. Esa traición fue el inicio de un quiebre irreversible, aunque luego Nod, patéticamente, le pidió a Dooku que lo encubriera después de haberlo traicionado. La desconfianza obviamente ya había echado raíces en la mente de nuestro protagonista, así que rechazó la oferta. Al día siguiente, ambos se enfrentaron en un ejercicio de rastreo en la ciudad, donde las palabras no bastaron y los puños hablaron en su lugar. Yoda intervino, poniendo fin al enfrentamiento, y la verdad finalmente salió a la luz. Por lo tanto, Nod fue expulsado de la Orden y los dos amigos de antaño se transformaron en acérrimos enemigos. Aquel episodio esculpió en Dooku una desconfianza hacia el apego, una paranoia que lo acompañaría a lo largo de su vida. Aunque Yoda, ocupado con sus deberes como gran maestro, no siempre tenía tiempo para su aprendiz, reconocía el inmenso potencial de Dooku. Sin embargo, bajo su tutela, Dooku se convirtió en un maestro del sable de luz, refinando sus habilidades con cada combate y ejercicio. A medida que crecía, su dominio en el duelo se hizo casi legendario. Pocos Jedi en el templo estaban a su nivel, y es por todo esto que Dooku alcanzó el título de Caballero Jedi en sus 20s, y eligió a Qui-Gon Jinn como su primer aprendiz, otro hito también dentro de la historia de la propia Orden Jedi. A pesar de la cercanía en edad, con apenas 10 años de diferencia, Dooku vio en el joven Qui-Gon Jinn un potencial excepcional. Tal fue su convicción que, aun siendo un Padawan, convenció a Yoda de que ambos formarían una buena dupla.
3 años después, fueron asignados a proteger al senador Blix Anon de piratas que secuestraron políticos para pedir rescates. Durante esta misión, Dooku se reencontró con un antiguo amigo, Eero Iridian, que ahora ayudaba al senador que tenían que proteger, pero el destino jugaba en contra. Los piratas atacaron la nave y Anon fue secuestrado. En medio del caos, Dooku reconoció entre los piratas a Lorian Nod, su viejo enemigo. Ese amigo que antaño lo había traicionado. Decidido a no permitirle la victoria, mantuvo en secreto su conexión con el secuestrador, tanto de su aprendiz como del propio Consejo Jedi, algo que se podría percibir como no demasiado reglamentario, y por lo tanto rastreó el origen del complot hasta una fábrica en el helado y contaminado mundo de Bon Alai, propiedad de una empresa dirigida por Nod, que explotaba a niños en sus líneas de producción. Mientras investigaban, Iridian traicionó a Dooku y lo condujo a una emboscada donde fueron capturados por Nod. Dooku y Qui-Gon Jinn despertaron inmovilizados en un recinto desconocido. Nod, con arrogancia, les informó que planeaba retenerlos hasta recibir el rescate por Anon. Sin embargo, la inesperada muerte del senador sumió a sus captores en el pánico. Iridian entró en la sala para discutir con Nod, lo que dio a Dooku la oportunidad de liberar sus manos y llamar a su sable de luz mediante la fuerza. Este enfrentó a Nod en un duelo furioso, decidido a acabar con él, pero fue Qui-Gon Jinn quien lo detuvo antes de que cometiera un asesinato. Tras todo esto, Qui-Gon Jinn, habiendo servido fielmente a su maestro, estaba listo para las pruebas Jedi. Antes de separarse, Dooku le advirtió de que su necesidad de conectar con otros lo haría bastante vulnerable a la traición. Pero bueno, Qui-Gon Jinn pasó las pruebas y acabó siendo nombrado como Caballero Jedi, mientras Dooku, por haber completado su entrenamiento, alcanzaba el rango de Maestro Jedi. Aunque su relación con Qui-Gon Jinn se enfrió bastante, las enseñanzas de Dooku calaron hondo en su ex aprendiz, quien en su vida posterior siguió más la filosofía de Dooku que la de Yoda, salvo en lo que respectaba a la inevitable traición y a los lazos entre otros seres. Dooku estaba en un momento de dicha, acababa de ser ascendido al rango de Maestro, y por lo tanto recibió una invitación para unirse al Consejo Jedi, pero este, contra todo pronóstico, rechazó la oferta, prefiriendo actuar de manera más independiente, como un pacificador en misiones de campo. Y a pesar del rechazo inicial, más adelante acabaría aceptando en su segunda invitación. Así que, finalmente, ya estando dentro del Consejo Jedi, Dooku tomó a un nuevo aprendiz, en este caso a una humana llamada Komari Bosa, y así continuó su labor como hábil diplomático. De todas las misiones que podríamos ahora mismo listar de Dooku como Jedi, la batalla en Galidran se erige como la más funesta y devastadora. Resulta que el gobernador de Galidran había contratado a Jango Fett y sus mandalorianos para sofocar una insurrección local que amenazaba su control del planeta. A cambio, prometió a Jango la ubicación de su archienemigo, Tor Vizsla, el líder de la facción disidente conocida como la Guardia de la Muerte. Pero detrás de aquella promesa latía una traición. El gobernador, aliado en secreto con Tor Vizsla, planeaba deshacerse de Jango una vez cumplido su cometido. Pero es que no solo era eso. El gobernador manipuló a los Jedi, presentando a los mandalorianos como invasores sanguinarios que masacraban a disidentes políticos. La Guardia de la Muerte, bajo las órdenes de Tor Vizsla, simuló ser Jango Fett y sus guerreros, asesinando civiles para incriminar a los mandalorianos bajo el estandarte de Jango. Aunque Dooku, prudente y consciente de la fama guerrera de los mandalorianos, solicitó refuerzos al Consejo Jedi. La urgencia de la situación lo forzó a actuar con el reducido grupo que tenía a su disposición, así que eran 20 Jedi contra un montón de mandalorianos. Guiados hasta el campamento de Fett, los Jedi rodearon a sus fuerzas. Dooku exigió la rendición inmediata, pero Jango, implacable, ordenó abrir fuego. Lo que siguió fue una matanza. La batalla cobró la vida de 11 Jedi y dejó al grupo de Fett casi totalmente aniquilado. Y ahora, capturado, tras haber matado a varios Jedi con sus propias manos, Jango fue entregado al gobernador, quien, sin juicio ni miramiento, lo despojó de su armadura y lo vendió como un esclavo. Dooku, en este momento, no era del todo consciente de la magnitud de la manipulación a la que había sido sometido, pero pronto descubrió cómo el Consejo Jedi había sido utilizado como un juguete en las ambiciones de este gobernador. Esta revelación hirió profundamente a Dooku, sembrando una pequeña semilla de descontento que no dejaría de germinar. A partir de este punto, el destino de Jango Fett, quien había demostrado ser un excelente adversario, se convirtió en una especie de obsesión latente para el maestro Jedi Dooku, así que no olvidemos este nombre fácilmente. Y a quien tampoco tenemos que olvidar es a una de las supervivientes de la batalla de Galidran, porque ahí estaba Komari Bosa, la aprendiz de Dooku.
Su furia y habilidad letal en combate la llevaron a matar, según dicen los rumores, a 20 mandalorianos solo con su sable de luz. Sin embargo, aunque Dooku efectivamente reconocía la gran destreza de su aprendiz, no estaba convencido de que ella fuera digna de ser elevada a caballero Jedi. Su temperamento volátil y sus sentimientos inapropiados hacia él, porque había una tensión un poco rara por parte de ella, lo inquietaban profundamente. A raíz de ello, cuando llegó el momento de recomendarla para las pruebas Jedi, Dooku se negó, y Bosa fue expulsada de la Orden. La ira de Bosa no conocía límites. Desesperada por probar su valía, se unió a una misión Jedi en Baltizar, donde los Jedi enfrentaron al culto despiadado de los Bando Gora, pero a un costo altísimo en vidas. Al final de la campaña, Bosa desapareció, presumiblemente muerta, y esto no fue más que otra decepción que hizo, digamos, cada vez más grande las dudas de Dooku para la Orden Jedi. Tras las batallas de Galidran y Baltizar, el maestro Dooku comenzó a desvanecerse en las sombras del desapego, alejándose poco a poco de la Orden Jedi. Rehusó aceptar más misiones del Consejo, y en su silencio se aferró a las profecías que vislumbraba, visiones oscuras de tiempos sombríos que se cernían sobre la galaxia, y aunque compartió sus inquietudes con varios maestros de la Orden, fue Saifo Dyas, su confidente más cercano, quien escuchó con mayor atención las dudas que empezaban a corroer su fe. En las profundidades de su creciente desencanto, los ojos del senador Palpatine ya lo observaban. Palpatine, quien en realidad era el señor oscuro de los Sith, Darth Sidious, había visto en Dooku más que un simple Jedi. Veía en él la combinación ideal de prestigio, habilidad y recursos. Incluso antes de la batalla de Naboo, Sidious había mantenido encuentros con Dooku, sondeando sus opiniones, cultivando una alianza que serviría a oscuros propósitos. Y aunque a primera vista las creencias de Dooku permanecían dentro del espectro aceptable para la ortodoxia Jedi, su fe empezaba a tambalearse. El noble maestro empezó a coquetear con la idea de que podía invocar al lado oscuro sin corromperse, una peligrosa ilusión que fue creciendo junto a su descontento. La muerte de su antiguo aprendiz, Qui-Gon Jinn, en manos del Sith Darth Maul, marcó un punto de inflexión importantísimo en la historia de Dooku. Aquel Zabrak de Dathomir, formado secretamente por Sidious como un arma viviente en contra de los Jedi, logró vencer a Qui-Gon Jinn en combate, pero su victoria fue efímera, pues el aprendiz de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, lo derrotó, cortándolo en dos con el sable de su maestro. La caída de Qui-Gon hirió profundamente a Dooku, y desde entonces no ocultó más su desprecio hacia el Senado, criticándolo abiertamente por su corrupción y decadencia. Poco después de estos eventos, Dooku abandonó la Orden Jedi y regresó a Sereno, reclamando el título de conde que había quedado vacante tras la muerte de su hermano. No ofreció explicación alguna ni al público ni al Consejo Jedi. Cuando este lo convocó para que justificara su repentina decisión, este simplemente se encogió de hombros. Y es que su salida abrupta conmocionó a la Orden. En más de 2000 años, solo otros 19 maestros habían abandonado voluntariamente el manto Jedi, y de entre ellos, la pérdida de Dooku fue la que más resonó como una amarga derrota. Como explicaba antes, el desencanto que Dooku sentía hacia la Orden Jedi y la República Galáctica ya había captado la atención de los Sith mucho antes de su caída definitiva al lado oscuro. En el 52, antes de la batalla de Yavin, acompañó a la consejera Jedi Yocasta Nu, a su amigo Saifo Dyas y a su antiguo aprendiz Qui-Gon Jinn en una misión a Sereno, su planeta natal, para resolver un pequeño conflicto local. Allí conoció a Ego Damask, un Mon que en realidad era el señor oscuro de los Sith, Darth Plagueis. Con el tiempo, el desencanto de Dooku con la corrupción de la República, especialmente después del desastre de Galidran, lo llevó a acercarse cada vez más a Palpatine, quien se convirtió en uno de sus confidentes más cercanos. No solo lo escuchaba, sino que también lo usaba como fuente de información sobre las reacciones de los Jedi ante las crecientes sombras que se cernían sobre la galaxia. La muerte de Qui-Gon Jinn a manos de Darth Maul fue el último eslabón que empujó a Dooku a abandonar la Orden, y poco después de dejarla, se reunió con Palpatine, ya nombrado canciller, y le informó que reclamaría su título hereditario de Conde de Sereno. Cuando salió a coalición la muerte de Qui-Gon, Dooku confesó que había considerado buscar al segundo señor Sith para vengar a su antiguo aprendiz. Sin embargo, para sorpresa de Palpatine, Dooku reveló que sus pensamientos habían cambiado. Ahora buscaba una alianza con los Sith, creyendo que compartían su deseo de rehacer la galaxia. Además, culpó tanto al Consejo Jedi como a los Sith por la muerte de Qui-Gon, considerando la obstinación y ceguera del Consejo como los verdaderos culpables de su partida.
Aunque Palpatine no se reveló en ese momento, este ya había empezado a considerar a Dooku como un aliado útil para sus propios designios. Y con la muerte de Darth Plagueis a sus manos y la aparente muerte de Maul a manos de Obi-Wan Kenobi, este necesitaba a alguien con las habilidades y la influencia de Dooku para continuar con su plan de dominancia galáctica. Durante el último juicio de Nute Gunray por su participación en la crisis de Naboo, Dooku se enteró del papel de Darth Sidious detrás de los acontecimiimientos, y prometió revelar esa información a la Orden Jedi para sorpresa de todos, pero no lo haría hasta muchos años después, en el 22 antes de la batalla de Yavin, y solo a Obi-Wan Kenobi, quien finalmente llevaría este conocimiento al Consejo Jedi. Sin embargo, el destino de Dooku como aprendiz Sith ya estaba sellado desde antes de comenzar. Sidious, al conocer al joven Skywalker, el supuesto elegido de la profecía de los Sith, ya había trazado planes para que este fuera su aprendiz definitivo. Dooku, aunque poderoso, no era más que un peón temporal en los vastos planes del Señor Oscuro, quien esperaba con paciencia el momento en el que Skywalker estaría listo para ocupar su lugar definitivo en el oscuro legado de los Sith. Retirado oficialmente de la vida pública, Dooku estaba lejos de la inactividad. En una misión a Geonosis, impresionó al archiduque Poggle el Menor con su vasto conocimiento de las antiguas naves geonosianas, lo que le valió un obsequio singular, un elegante navío interestelar de marca Pungworka 116. Dooku, fascinado, instaló en su nueva nave una singular vela solar que le permitía surcar el hiperespacio sin un hiperimpulsor convencional, convirtiéndose en su nave personal. Mientras tanto, bajo la tutela de Darth Sidious, Dooku, ahora conocido como Darth Tyrannus, comenzó su adiestramiento en las enseñanzas Sith, pero su instrucción se vio interrumpida por una amenaza: el culto Bando Gora, liderado por Komari Bosa, su antiguo aprendiz. Capturada y enloquecida por la tortura, Bosa se había erigido como la cabecilla de este culto, que a su vez era como una especie de célula terrorista. Sidious, descontento, ordenó a Tyrannus eliminarla. A la vez, encargó a Dooku encontrar un guerrero que pudiera servir como modelo para el ejército de clones de la República. Dooku, resolviendo ambas tareas de un golpe, ofreció una generosa recompensa por la cabeza de Bosa, lo que desencadenó una competición feroz entre los cazarrecompensas más letales de la galaxia. El duelo final tuvo lugar en Colma, donde Jango Fett, después de una brutal lucha contra Montrose, capturó a Bosa. Sin embargo, Dooku, observando un secreto, intervino en el último momento, matando a su antiguo aprendiz y rebelándose ante Jango Fett. Este ofreció al cazador no solo la recompensa prometida, sino una fortuna aún mayor si accedía a ser el modelo para el ejército clon, ya que, recordemos, Dooku tenía una especie de obsesión con Jango. Y obviamente Jango, como mandaloriano y cazarrecompensas, aceptó. Dooku informó a Sidious del progreso, revelando el pasado de Fett, huérfano de Concord Dawn. Los hombres más peligrosos siempre son huérfanos, señaló Sidious con aprobación. Tras negociar con Jango, este accedió a ser clonado con la condición de recibir el primer clon sin alteraciones. Con el paso de los años, Darth Sidious y Darth Tyrannus, en su meticulosa conspiración contra la República, comenzaron a preparar el terreno para la guerra. Sí, para las guerras clon. Estos sabían que necesitarían generales para comandar los vastos ejércitos de la Federación de Comercio y otras corporaciones. Entre los candidatos, Sidious puso su atención en un líder Kalish llamado Grievous, cuya destreza en la guerra lo hacía ideal para sus fines. Dooku, en alianza con Sam Hill del clan bancario intergaláctico y con Poggle el Menor, concibió un plan para moldear a Grievous en algo más que un guerrero. Grievous, quien había liderado anteriormente el ejército droide del clan bancario, había dejado ese puesto para luchar en una guerra en su mundo natal. Aprovechando su situación, Dooku y sus aliados decidieron convertirlo en una máquina de guerra cyborg bajo su control. Para ello, colocaron una bomba de iones en la nave de Grievous, el Mártir, con el propósito de herirlo gravemente y reconstruirlo a su antojo. Y es que la nave fue modificada de tal manera que, al detonar la bomba, Grievous sería expulsado al vacío, dejándolo totalmente expuesto. La explosión dejó al Kalish al borde de la muerte, gravemente herido y con apenas un hálito de vida. Así que lo transportaron de inmediato a Geonosis, donde lo esperaban los oscuros artificios del Conde. Antes de dirigirse a Geonosis, Dooku hizo una escala en Sereno para recoger la sangre de Saifo Dyas, cuyo cadáver había sido preservado en secreto. En Geonosis, el cuerpo de Grievous fue despojado de su humanidad y revestido en metal. Solo se conservaron partes de su cerebro, sus ojos y un saco de órganos internos. Incluso su mente fue alterada, perfeccionada para convertirlo en una herramienta eficiente de destrucción. Durante el proceso, la sangre de Saifo Dyas fue transfundida en el cuerpo de Grievous, en un experimento destinado a trasplantar midichlorianos, y aunque los midichlorianos no lograron otorgarle sensibilidad a la fuerza, sí contribuyeron a salvar su vida. Y a pesar de la adversión por los cyborgs que tenía Dooku, este se sintió complacido con el resultado. Bajo su tutela, Grievous se convirtió en un formidable duelista, maestro del combate con sabres de luz. Así,
el conde obtuvo el comandante ideal para dirigir a los ejércitos en la guerra, evitando asumir personalmente este rol. En Gribus, Dooku había forjado un arma, fría y calculadora, lista para la tormenta que se avecinaba pronto. Mientras los planes Sith trazados durante más de una década comenzaban a tener forma, Dooku reapareció en Raxus Prime en el año 24 antes de la batalla de Yavin. En un discurso incendiario, Dooku condenó la decadencia y corrupción de la República, así como la complacencia de la Orden Jedi. Este llamó abiertamente a los sistemas a separarse y unirse al movimiento separatista. Su mensaje se esparció rápidamente por la galaxia, alimentando la disidencia y la resistencia armada en muchos planetas. Y aunque gran parte de la propaganda no podía atribuirse directamente a él, su figura se convirtió en un emblema de la causa separatista, y sus supuestas apariciones se volvieron noticia en toda la República. Y es que su creciente fama lo convirtió en una figura bastante polémica. De hecho, empezaron a circular rumores sobre recompensas por su cabeza, se publicaron libros sobre su ascenso en los asuntos galácticos, todo era bastante extraño. Algunos de los aliados de Dooku eran más renuentes que otros a seguir sus pasos. Nute Gunray, líder de la Federación de Comercio, exigió la muerte de la senadora Padme Amidala como condición previa para unirse a la causa separatista. Amidala, en su papel como reina de Naboo, había sido clave en la derrota de Gunray durante la invasión fallida de ese planeta. Dooku encomendó la tarea a Jango Fett, quien a su vez la delegó a Zam Wesell. Sin embargo, el intento de asesinato fue frustrado por los Jedi, lo que obligó a Fett a eliminar a Wesell y huir sin completar su misión. Obi-Wan Kenobi rastreó la pista del arma utilizada por Fett hasta Kamino, donde descubrió no solo a Jango Fett, sino también el ejército de clones encargado por Saifo Dyas. Y de hecho, las primeras tropas ya estaban listas para ser entregadas a la República. Jango, evitando ser arrestado, escapó a Geonosis, donde Dooku se encontraba reunido con líderes económicos y políticos para formalizar la creación de la Confederación de Sistemas Independientes, destinada a oponerse a la República. Entre los presentes se encontraban Shumai, Pogel el Menor y otras figuras claves del comercio galáctico. Varias facciones, como la Alianza Corporativa y el Gremio de Comercio, firmaron el tratado que se llama la Alianza Separatista. Kenobi, en su intento por informar al Consejo Jedi, fue capturado y encarcelado por los geonosianos, acusado de espionaje. Dooku decidió interrogarlo personalmente. En un intento por quebrar al Jedi, le insinuó que incluso su antiguo maestro Qui-Gon Jinn habría visto la corrupción de la República y se habría unido a su causa. Dooku reveló también que un señor Sith, Darth Sidious, controlaba el Senado. Ofreció a Kenobi una alianza para destruir a los Sith juntos, pero el Jedi, firme en su lealtad, rechazó la propuesta. Decepcionado, Dooku dejó a Kenobi en su celda, advirtiendo que su liberación sería difícil de asegurar. La transmisión de Obi-Wan Kenobi desde Geonosis llegó a Anakin Skywalker y Padme Amidala en Tatooine, quienes, desobedeciendo las órdenes del Consejo Jedi, intentaron rescatar a Kenobi. Sin embargo, ambos fueron capturados al infiltrarse en la fortaleza geonosiana. Dooku, en su fría diplomacia, ofreció clemencia si Amidala apoyaba a los separatistas, pero ella, fiel a sus principios, rechazó la oferta. Tanto ella como Skywalker fueron condenados a muerte en la arena, junto con Kenobi. En el Coliseo, los tres fueron encadenados y enfrentados a bestias salvajes mientras Dooku, Gunray y otros observaban desde las alturas. Aunque los prisioneros lograron liberarse, sus esfuerzos fueron interrumpidos por la llegada inesperada de refuerzos Jedi, liderados por Mace Windu. Los Jedi irrumpieron en la arena, sorprendiendo a Dooku, pero no lo suficiente como para atraparlo. El conde, previendo su llegada, había preparado una trampa. 10.000 droides de batalla esperaban el momento oportuno para atacar. La batalla que siguió fue brutal, con muchos Jedi cayendo bajo el implacable fuego de los droides. Dooku, observando todavía desde el balcón, no participó personalmente en el combate. Sin embargo, vio como Jango Fett, el infame cazarrecompensas, caía abatido por Mace Windu, lo que perturbó al conde más de lo esperado. Con los Jedi atrapados en la arena, Dooku ordenó cesar el fuego y ofreció la rendición, pero Windu, orgulloso, rechazó la oferta. Justo cuando parecía que el destino de los Jedi estaba sellado, naves de refuerzo descendieron desde el cielo, trayendo consigo el ejército clon liderado por el maestro Yoda. El caos se desató nuevamente, y los separatistas fueron forzados a retirarse. Dooku, en su retiro estratégico, recogió los planos de la arma definitiva de los geonosianos y huyó en su nave solar. Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker lo persiguieron hasta un hangar secreto, donde el duelo era inevitable. Anakin, en su impetuosidad, fue rápidamente derrotado por el relámpago oscuro de Dooku, dejando a Kenobi solo para enfrentarse al conde, y a pesar de las habilidades de Kenobi, Dooku lo superó en combate, hiriéndolo gravemente. Anakin, recuperándose de su caída, se unió nuevamente al combate, pero Dooku, sereno en su dominio del sable, cortó el brazo del joven Jedi, dejando a ambos maestros derrotados.
Cuando parecía que Dooku estaba listo para escapar, Yoda hizo su entrada. El duelo entre maestro y aprendiz fue feroz, pero Dooku, reconociendo que no podía vencer a Yoda, lanzó una columna sobre los cuerpos heridos de Kenobi y Skywalker, forzando al venerable Jedi a detener la pelea para salvarlos. Y así nuestro protagonista escapó en su nave, dirigiéndose a Coruscant. Un par de días tras la batalla de Geonosis y el estallido de las guerras clon, Dooku se dirigió a su base secreta en Bakura para reagrupar las fuerzas separatistas. Sin embargo, el maestro Jedi Dolme, acompañado por Sora Bulk, lo anticipó y lo confrontó en un intento desesperado por capturarlo. El duelo que siguió fue feroz, pero Dooku, aún fatigado de los eventos en Geonosis, utilizó su dominio del relámpago de la fuerza para derribar a Bulk. Luego, intentó seducir a Zorme al lado oscuro, pero al ser rechazado, lo hirió gravemente y lo dejó sepultado bajo escombros, llevándose consigo el cuerpo inconsciente de Bulk, a quien luego convertiría en un fiel aliado de la oscuridad. Durante un viaje a una arena de gladiadores, en búsqueda de un nuevo sirviente que ejecutara sus oscuros designios, Dooku sintió una perturbación en la fuerza. Asajj Ventress, una guerrera de Dathomir, había asesinado silenciosamente a su guía para impresionarlo. Dooku, reconociendo su destreza, la elogió, aunque le dejó claro que no estaba buscando espías. Ventress, decidida a probar su valía, saltó a la arena del lugar y bajo la atenta mirada del conde masacró a los gladiadores uno por uno. Dooku la aplaudió, reconociendo que era más poderosa de lo que había sentido inicialmente. Ventress, arrogante, se proclamó a sí misma como una Sith, pero Dooku, burlándose de su pretensión, descendió la arena y le negó esa afirmación. Furiosa, Ventress lo atacó, pero antes de que pudiera acercarse, Dooku la sometió con un relámpago de la fuerza. Dooku llevó el cuerpo inconsciente de Ventress a una habitación y esperó a que despertara. Al recobrar la conciencia, Ventress exploró sus alrededores, pero Dooku no tardó en atacarla de nuevo. Se desató un feroz duelo de sables de luz. Ventress demostró ser una oponente formidable, desafiando incluso a un señor Sith. Sin embargo, Dooku en su dominio logró desarmarla y romper sus dos sables. Ventress, derrotada, aceptó su fracaso, pero en lugar de matarla, Dooku la presentó ante su maestro, Darth Sidious. Sidious, impresionado por sus habilidades, la envió en una misión, encontrar y matar a Anakin Skywalker. Ventress, ansiosa por destruir a un Jedi, aceptó con gusto la tarea. Dooku, confiado en su éxito, le entregó los sables que habían pertenecido a su antiguo aprendiz, Comari Bosa. Sin embargo, Sidious le aseguró a Dooku que, fuera cual fuera el resultado, Ventress no era más que un instrumento en sus planes. Y como todos sabéis, a pesar de sobrevivir, Ventress no consiguió matar a Anakin. La sangre de los clones y el lamentar de los droides cada vez estaba más presente en los planetas de la galaxia. La gente, atemorizada, esperaba una guerra larga y duradera que consumiría la vida de todos. Mientras, Dooku seguía con sus ambiciosos planes en pos de cumplir los objetivos de su maestro. En esta ocasión, el conde desplegó estratégicamente a Durge, un temido cazarrecompensas supuestamente inmortal, a Munilins para apoyar a Sangil en la defensa contra la República. La corrupción y el caos que se cernían sobre la República estaban tejidos en las sombras por el conde Dooku, un maestro del engaño y la manipulación. Fue en medio de este oscuro panorama que Quinlan Vos, un Jedi cuyas lealtades se tambaleaban peligrosamente cerca del lado oscuro, fue enviado por el Consejo Jedi en una arriesgada misión: infiltrarse en el círculo íntimo de Dooku. El conde, siempre astuto, percibió la fragilidad interna de Vos y planeó explotarla, sabiendo que el Jedi, con su inclinación a las sombras, era un candidato fácil para sus fines. El primer paso de Quinlan Vos fue lidiar con Tokarti, un agente de Dooku, ofreciéndole valiosos códigos de la República. Esta traición aparente le permitió a Tokarti incriminar a Vos como responsable del fracaso de la República en la batalla de Brental IV. Pocos sabían del verdadero propósito de la misión de Vos, lo que llevó al Consejo Jedi a enviar a Ayen Kolar para cazarlo como si fuera un traidor. Sin embargo, Vos, hábil y decidido, logró evadir a Kolar y continuar con su peligrosa misión. Cuando por fin llegó ante el conde, no lo hizo sin lucha. Dooku lo sometió a pruebas brutales, enfrentándolo a sus guardias personales, Tol Skor y Kadrian Sei. Solo al demostrar su valor, Quinlan Vos fue aceptado como acólito. En ese momento, Dooku decidió llevarlo a Tibrin, un mundo dominado por Suribantu, un dictador despreciado por su propio pueblo. En esa corte de ambiciones y traiciones, Suribran ofreció a Dooku la lealtad de Tibrin, con la esperanza de gobernar para la Confederación. Pero Dooku, siempre jugando con las lealtades y traiciones, preguntó a Vos y a Sei qué debía hacer. Sei, con una mirada pragmática, sugería aceptar la oferta. Quinlan Vos, sin embargo, vio más allá de las palabras. Un traidor, por muy útil que pareciera, siempre
siempre traicionaría de nuevo. Dooku, tal vez sorprendido por la dureza de Quinlan Vos, aceptó su consejo y, sin mediar palabra, decapitó al dictador. El pueblo, sin comprender del todo los oscuros juegos de poder, recibió a Dooku como un liberador. Pronto, Dooku confió a Quinlan Vos una misión aún más oscura: asesinar al senador Fallen Zurros, quien había caído en desgracia. Pero Quinlan Vos decidió no matarlo. En su lugar, lo humilló, tomando una grabación de Zurros suplicando por su vida y su dignidad, llevándosela al conde como un trofeo. Dooku, complacido por la creatividad de Quinlan Vos, lo aceptó como un verdadero peón de sus intrincados planes. En medio de este ambiente, Quinlan Vos se encontró con una situación más personal y dolorosa. La Jedi Shilar, capturada mientras intentaba infiltrarse en la corte de Dooku, fue sometida a torturas bajo la atenta mirada de Sei y Skor. Shilar, antigua amiga y compañera de Vos, lo acusó de traidor al verlo al lado de Dooku, pero Vos, fiel a su disfraz, no hizo nada para salvarla. Shilar murió convencida de que Vos había traicionado a la Orden. La misión más personal llegó cuando Dooku llevó a Quinlan Vos a su propio planeta, Kifu. Allí el conde había negociado con Sheev Tinte Vos, la tía abuela de Quinlan, buscando establecer una base separatista en el planeta gemelo Kifex. Cuando Tinte se negó, Dooku ordenó su asesinato. Vos, viendo peligrar a su tía abuela, traicionó a Dooku, rescatándola y matando a Kadrian Sei en el proceso. Pero la verdad, siempre cruda y cruel, aguardaba. Dooku, frío y calculador, instó a Quinlan Vos a utilizar su psicometría para leer la verdad en Tinte. Lo que descubrió fue devastador. Su tía abuela había sacrificado a sus propios padres a los Anzati para consolidar su poder. Consumido por la furia, Vos la asesinó, cayendo irremediablemente en el abismo del lado oscuro. A partir de ese momento, Quinlan Vos se convirtió en el asesino de Dooku, eliminando a enemigos bajo el mando de su señor. Cada vez, el destino de la Orden Jedi y de la República parecía más oscuro. Como ya dije antes, las guerras clon se tornaron en un conflicto encarnizado, un torbellino de muerte que envolvía cada rincón de la galaxia, y a medida que los días se transformaban en meses, la sombra de Dooku crecía, proyectándose sobre más y más mundos que, atraídos por su visión de libertad, se alineaban con los separatistas. El conde, desde su trono de intriga y traición, movía las piezas del tablero galáctico con una calma inmutable, mientras la República, ahogada en su propio estancamiento, sufría pérdidas que ni las instalaciones de camino podían suplir. En los oscuros campos de batalla, bajo la implacable lluvia y el furioso estruendo de los truenos, los clones, hijos manufacturados de una guerra interminable, comenzaban a conocer un enemigo nuevo: el terror. Bajo sus cascos, tras los visores empañados por el barro y el sudor, veían emerger a los diablos de metal, los incesantes droides de batalla, figuras frías e insensibles que avanzaban sin piedad, indiferentes al dolor, al miedo, a la vida misma. Y en ese choque entre carne y acero, donde los clones eran lanzados como peones a un juego infinito, se gestaba una silenciosa desesperación, una que crecía con cada paso resonante de los droides en el lodazal ensangrentado de la guerra. Dooku, distante y ajeno, observaba desde las sombras, mientras las máquinas de su creación, esas criaturas sin alma, se convertían en heraldos de la destrucción. El barro manchaba sus cuerpos metálicos, pero sus ojos rojos brillaban como brasas en la noche oscura de la guerra, reflejando la desolación de una república que ya no tenía respuestas, solo órdenes. En una etapa avanzada de la guerra, Dooku se embarcó en una de sus maniobras más sutiles para arrastrar al planeta Valahari al conflicto separatista. Valahari había estado suministrando cazas estelares y piezas de motores a los separatistas, pero su papel en la guerra había sido indirecto. El conde, percibiendo una oportunidad, ideó un plan para provocar una confrontación entre la República y los habitantes del planeta. Su llegada fue disfrazada de una simple visita diplomática a la fortaleza de los Bane, la familia real del planeta, donde ya había establecido una cercana amistad con Harco Bane, el líder de Valahari. Pero Dooku no era el único invitado. Los Jedi Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi también habían sido enviados por la República para investigar los recientes tratos comerciales del planeta con los separatistas. Durante una tensa cena en la fortaleza, Dooku y Kenobi se enzarzaron en una discusión cargada de veladas acusaciones. Mientras tanto, bajo las órdenes de Dooku, Asajj Ventress, su letal aliada, se infiltraba en la nave de Harco, ocultando en su interior una bomba. La nave fue destruida justo cuando el noble intentaba mediar con el bloque de la República, dando la apariencia de que el ataque había sido una agresión directa del gobierno galáctico contra una nave desarmada. El plan del conde era claro: hacer que el pueblo de Valahari creyera que la República había asesinado a su líder, provocando así una declaración de guerra en su contra. Y por un breve momento pareció que lo había conseguido. La confusión se desató en Valahari, y el hijo de Harco, Tophen, tomó las riendas del conflicto,
liderando una embestida contra las fuerzas de la República. Sin embargo, lo que Dooku no había previsto era la tenacidad de Obi-Wan. El Jedi logró recuperar pruebas holográficas que mostraban a Ventress saboteando la nave de Harko, desvelando la verdad. Aunque Tofen, cegado por la ira, continuó combatiendo, eventualmente su flota fue destruida y él mismo pereció en la batalla. La verdad se impuso, y Valahari, devastado por la pérdida, se apartó de la guerra y de los separatistas. No dispuesto a ceder del todo, Dooku regresó al planeta, intentando manipular a la viuda de Harko, Elodor, sugiriendo que las pruebas habían sido manipuladas por los Jedi, pero Elodor, con una fría claridad, desestimó las palabras de Dooku, advirtiéndole que si daba un paso más en Valahari sería su último. Aunque la pérdida de Valahari fue un duro golpe, Darth Sidious, siempre calculador, veía la situación con otros ojos. Este estaba complacido de que el planeta, al menos, no interfiriera en sus futuros planes, pero no dejó pasar la oportunidad de recordar a su aprendiz que debía desprenderse de cualquier apego emocional. Esto se debe a que, a lo largo de estos meses, la conexión de Dooku con la familia Bane se había profundizado. Habiendo alentado la venganza de Tofen, también se acercó a Elodor, buscando fortalecer los lazos entre Valahari y la Confederación. Dooku llegó incluso a proponerle matrimonio, un gesto que ella aceptó, lo que, en su mente, consolidaría definitivamente la lealtad de Valahari a la causa separatista. Sin embargo, cuando Dooku contactó a su maestro para informar de su plan, Darth Sidious detectó algo más profundo en su estrategia. Intuyó que las motivaciones de su aprendiz no eran solo políticas. Con una voz calmada pero firme, Sidious le recordó a Dooku que no debía perder de vista el verdadero objetivo de los Sith. En su mundo natal, Sereno, Tyrannus fue contactado por su maestro, Darth Sidious, quien expresó una creciente preocupación por el poder que Asajj Ventress estaba alcanzando en el lado oscuro. Sidious, astuto y siempre receloso, sospechaba que Dooku estaba entrenando a Ventress como su propio aprendiz con el fin de destronarlo. Para probar su lealtad, Sidious le ordenó eliminar a Ventress. Dooku, inicialmente reacio, defendió a su subordinada más confiable, pero la severidad de la orden lo forzó a inclinarse ante la voluntad de su maestro. Así, mientras Ventress comandaba las fuerzas separatistas en la batalla de Sullust, Dooku ordenó la retirada de sus refuerzos, abandonándola a su suerte. Creía haber eliminado una amenaza potencial, pero no imaginaba que Ventress, tenaz como siempre, sobreviviría a su traición. Herida y traicionada, Ventress regresó a Dathomir, donde buscó refugio en el seno de su clan, las temibles Hermanas de la Noche, bajo la tutela de la Madre Talzin, muy poderosa. Con su ayuda, junto a 2 hermanas más, planeó su venganza. Las 3 emboscaron a Dooku en su propio santuario, luchando con sables de luz robados. El conde, sorprendido pero no derrotado, desplegó su inmenso dominio de la fuerza para contrarrestar el ataque. A pesar de estar desorientado y con su visión nublada por un dardo venenoso, el Sith demostró su formidable destreza. Aunque las otras 2 hermanas no eran rivales en esgrima para Dooku, Ventress coordinaba el ataque, buscando un punto débil en su defensa. Dooku, manteniendo una férrea postura defensiva, logró separarlas y enfrentarlas una a una a través de los pasillos. A medida que el duelo se prolongaba, su resistencia comenzaba a flaquear, pero su precisión y maestría seguían imponiéndose. Finalmente, sin armas pero lleno de furia, liberó un torrente de rayos de la fuerza, expulsando a las 3 por una ventana. Creyendo haber sido atacado por los Jedi y bajo la influencia del veneno, Dooku se convenció de que necesitaba un nuevo asesino. Aquí es donde Madre Talzin vio una oportunidad. Esta contactó al conde, sugiriéndole que reemplazara a Ventress con un nuevo guerrero bajo su control, alguien que servía a los intereses de las Hermanas de la Noche. Dooku, intrigado, viajó a Dathomir para discutir una posible alianza con Talzin. La conversación fue tensa. Talzin dejó claro que su lealtad era solo para su clan, pero propuso un trato. Le habló de Darth Maul y le insinuó que había otros de su sangre que podrían ser tan poderosos como él. Con Ventress aparentemente muerta y los ataques de los Jedi aumentando, Dooku, viendo en esto una oportunidad para rearmar sus fuerzas, aceptó la oferta de Talzin. Después de que las Hermanas de la Noche usaran sus poderes místicos en Savage Opress, lo entregaron a Dooku en Sereno. Allí, el conde le asignó su primera misión, destruir el templo de Edith Endeavoron. Savage Opress, con la brutalidad de una bestia desatada, aniquiló a las fuerzas de la República presentes, incluyendo a 2 Jedi, demostrando su devastador poder. Al regresar triunfante a Sereno, Tyrannus, siempre calculador, le prometió que juntos serían más poderosos que el mismísimo Darth Sidious y gobernarían la galaxia. En su planeta natal, Dooku entrenó a Savage en el combate con sables de luz y en las artes Sith. Era un maestro implacable, conocido por avivar la furia y el odio de Opress, buscando despertar todo el poder oscuro latente en él. Sin piedad, Dooku lo torturaba con críticas humillantes y descargas de relámpagos de la fuerza, moldeando a su aprendiz
en un arma de pura furia. Después de completar la primera fase de su entrenamiento, Dooku envió a Opress a Toydaria con la misión de capturar al rey Ktunko vivo. Sin embargo, Opress, en medio del combate con Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, mató accidentalmente al rey, lo que enfureció a Dooku. De regreso a la nave del Sith, Tyrannus castigó brutalmente a Opress por su fracaso, pero la situación tomó un giro inesperado cuando Ventress apareció, revelando la verdadera lealtad de Savage hacia ella. Tyrannus, ahora bajo el ataque de sus dos aprendices, demostró una vez más su maestría superior. Con su estilo de Shirima Makashi, Dooku esquivaba los precisos ataques dobles de Ventress y las poderosas acometidas de Opress con su sable de doble hoja, aunque Savage, con su descomunal fuerza, logró estrellar a Dooku contra una pared, desarmándolo en el proceso. El conde se mantuvo firme. Esquivando los ataques combinados, aprovechó las brechas en la defensa de Opress y lo sometió con descargas de relámpago de la fuerza, recuperando su sable de luz con un gesto telequinético. En medio de la lucha, la tensión entre Ventress y Savage se hizo palpable. Ventress, frustrada, lo reprendió por su ineptitud, mientras que Dooku, burlón, señaló que las fallas de un aprendiz siempre reflejan la incompetencia de su maestro. Estas palabras encendieron una furia de berserker en Savage, quien, dominado por su rabia, utilizó la fuerza para estrangular a ambos. Sin embargo, a pesar de su arrebato, Dooku y Ventress lograron repelerlo y escapar justo cuando Skywalker y Kenobi llegaban para hacer justicia por la muerte de Ktunko. Savage Opress, furioso y derrotado, huyó a Dathomir, donde la madre Talzin, muy poderosa, lo aconsejó buscar a su pariente perdido, mientras que Dooku y Ventress continuaron su duelo en lo profundo de la nave. A pesar de que Ventress lo atacaba con furia, Dooku demostró ser demasiado fuerte para ella en solitario. Aunque logró escapar antes de que el conde pudiera ejecutar su venganza, Ventress sabía que su enfrentamiento con Dooku solo había aplazado lo inevitable. La lucha por el poder Sith seguía su curso, implacable y mortal. Dooku, siempre calculador, convocó a su feroz peón, el general Grievous, a Sereno con una misión clara: destruir a Madre Talzin, a Sag Ventress y las Hermanas de la Noche en Dathomir. Mientras observaba la batalla desde la seguridad de su palacio, una agonía intensa lo invadió. Talzin, con sus artes oscuras, estaba usando su magia para matarlo, exigiendo que detuviera el ataque. Acorralado por el dolor, Dooku rápidamente contactó a Grievous y le ordenó eliminar a Talzin antes de que pudiera terminar con su vida. El conde le aconsejó que siguiera el rastro de la bruma verde, la esencia de la magia de la poderosa hechicera. Grievous, implacable, logró frustrar los esfuerzos de Talzin, salvando a Dooku en el último momento. En el incansable juego de sombras que son las guerras clon, Dooku recibió noticias de un clon defectuoso que había matado a su general Jedi en Ring Govinda. Sabiendo que este incidente podría comprometer sus planes futuros, informó de inmediato a Darth Sidious. Este ordenó que secuestraran al clon para investigar el fallo, pero los intentos fracasaron. Luego, bajo su identidad de Tyrannus, Dooku fue contactado por los líderes de Camino, quienes le informaron sobre el mal funcionamiento del chip inhibidor en el clon. Aunque reiteró su mentira de que solo Sifo Dyas sabía del propósito de los chips, la situación comenzaba a descontrolarse cuando un ARC Trooper robó el chip. El Consejo Jedi, cada vez más inquieto, empezó a investigar la muerte de Sifo Dyas. Esta pesquisa amenazaba con desvelar la verdad detrás de la creación del ejército clon y, por ende, el plan maestro de los Sith. Enfurecido por los continuos errores de su aprendiz, Sidious, en un despliegue brutal de poder, estranguló a Dooku a través de la fuerza, recordándole el precio del fracaso. Y a pesar de los continuos fracasos de Dooku, el plan final de los Sith se empezaría a ejecutar dentro de muy poco. La captura del canciller Palpatine conmocionó a la galaxia. Mientras muchos creían que la República estaba al borde del colapso, pocos sabían que el propio Palpatine había planeado meticulosamente su secuestro. Ni siquiera el general Grievous, que supervisaba la batalla en el espacio, era consciente de que su prisionero era el verdadero arquitecto de los separatistas. Kenobi y Skywalker, tardíos en llegar, montaron una misión de rescate para liberar al canciller. Dooku, observando a los Jedi, planeó dirigirlos hacia su trampa. Al informar a Sidious, pidió una última oportunidad para convertirlo a Kenobi al lado oscuro, pero su maestro lo rechazó, insistiendo en que Kenobi debía morir. Dooku, conforme con el plan, debía provocar a Skywalker, alimentando su ira hasta que sucumbiera al lado oscuro. Al final, Dooku sería capturado y traicionaría a los separatistas, volviéndose un héroe para la República en el futuro Imperio Sith. Cuando los Jedi irrumpieron en los aposentos del general, Dooku los enfrentó, confiado en su superioridad. Skywalker y Kenobi al principio parecían predecibles y lentos, recordándoles su torpeza en Geonosis. Sin embargo, los Jedi ocultaban sus verdaderas habilidades, y cuando cambiaron de estilo en medio del combate, Dooku se vio abrumado. Skywalker con una potencia feroz, y Kenobi con una gran defensa. Ambos estaban empezando a superar al conde. A medida que el duelo avanzaba, supo que su edad y resistencia ya no podían mantener el ritmo de los Jedi. En un último intento por ganar,
Dooku intentó eliminar a Kenobi, usando la fuerza para aplastarlo contra una barandilla. Sin embargo, Skywalker lo enfrentó solo, con una furia desatada. La ofensiva de Skywalker fue implacable. En medio de un cruce de sables, Dooku intentó usar la táctica del Doom Munch, burlándose de Skywalker por sentir miedo y odio, pero este error solo avivó la ira de Skywalker, quien, tocando brevemente el lado oscuro, desarmó al conde con un golpe devastador, cortándole ambas manos. De rodillas, derrotado, Dooku esperaba que Sidious interviniera para salvarlo, tal y como le había prometido, pero cuando el canciller, revelado como Darth Sidious, ordenó a Skywalker matarlo, Dooku comprendió su destino. Había sido traicionado. Nunca había sido el verdadero heredero de los Sith, solo una pieza desechable en el plan de Sidious para dominar la galaxia. Asajj Ventress finalmente tenía razón. Sidious siempre lo consideró prescindible, así que Anakin Skywalker, aunque vacilante, ejecutó al conde Dooku bajo las órdenes de Sidious, decapitándolo en un solo movimiento. Así terminó la vida del conde Dooku, un hombre que, a pesar de su grandeza y ambición, fue reducido a una simple herramienta en la maquinaria de los Sith.